del 5 al 8. Gloria a Jesús. Vamos a esperar que todos estén quietecitos. Amén. Todos vamos a leer, vamos a comernos los versículos. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Acerca del cual estamos hablando. Gloria a Dios. Pero alguien testificó en cierto lugar. Ese escritor no tiene tanto problema de citar la Biblia. Dice, alguien escribió en cierto lugar y se está refiriendo al Salmo 8. Pero él dice, así que tú también puedes decir de vez en cuando, en cierto lugar de la Biblia dice. A ver, porque nosotros estamos acostumbrados a citar los versículos, ¿verdad? Pero dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él. ¿O el Hijo del Hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que... Gloria, ya ibas bien y te vas para atrás otra vez. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. Y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Amén. Vamos a leer el 9, sí. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, porque hemos leído unos versículos de tu palabra. Señor, te pedimos que por favor nos ayudes para poder predicarla, para poder enseñarla, para poder sacar de ella la bendición espiritual, para que podamos ser alimentados en nuestro hombre interior y ser alimentados en nuestro espíritu y poder madurar, Señor, para gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, amén. Muy bien, al leer el capítulo 2 y versículo 5 dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Estuvimos hablando en el último mensaje un poquito ya acerca de lo que es el mundo venidero. El mundo venidero. Si le ponemos atención a la palabra, ella solita nos va dando su revelación y nosotros nos podemos ubicar bien en el propósito de Dios. El Señor Jesucristo vino a esta tierra. Todos nosotros sabemos que Él es Dios encarnado. Y todos nosotros sabemos que Él, cuando anduvo aquí en la tierra, Él hizo milagros. Él hizo maravillas. Él hizo todo lo sobrenatural. Él hizo cosas que dejó a la gente impactada. Pero nosotros debemos de aprender algo. O sea que Él hizo todo eso porque Él es Dios. Y Él es el que tiene el poder del mundo venidero. Ahora, noten ustedes, porque uno puede muy fácilmente caer en muchos errores. Y uno puede dedicarse. Y yo por eso soy muy fuerte en este tiempo respecto a eso. Uno puede acostumbrarse
a los poderes del siglo venidero al grado de que descuida un 80% de cosas que se tienen que lograr aquí. O sea que por ponernos a predicar del siglo venidero, nosotros podemos descuidar lo que Dios está esperando de nosotros. ¿Me explico? ¿Verdad? O sea que nosotros podemos estar tratando de hacer milagros. Y de hecho quiero decirles, muchos hermanos siempre están tratando. Ellos, y como a la gente lo que la impresiona son los milagros. De verdad, cuando vienen los en silla de ruedas, las personas, o que vienen desahuciadas del doctor, y de repente un hermano les pone sus manos y a veces declara que está sana la persona. Algunos hacen arreglos, hasta películas de nosotros los cristianos han hecho. Yo vi una película de un pastor que se hizo rico engañando a la gente. No sé cuántos de ustedes la vieron, hace como unos 10 años esa película estuvo. Y lo que hacían era que las personas se tenían que pasar registrando allá. Y como ustedes saben que ahora con todos los medios y toda la tecnología se pueden hacer tantas cosas. ¿Se acuerdan que por ejemplo, los reporteros, ellos aquí cargan su audífono y ellos tienen comunicación con personas que les están diciendo por si se les olvida alguna noticia, ahí se la dicen y él puede decir la noticia. Pues este pastor tenía su audífono, ¿verdad? Y tenía, allá estaban en los controles las personas y allá pues pasaban las personas, daban el nombre y la enfermedad que tenían. Y si tenía él 500 personas en el auditorio, pues por lo menos de unas 100 personas tenían ahí la información con su enfermedad y eso era lo que impresionaba a muchos, ¿verdad? Porque empezaba a llamarlos por su nombre y a decirles la enfermedad que tenían y pues imagínese usted, eso es jugar con las cosas de Dios. Y no solamente jugar con las cosas de Dios, jugar con la gente. ¿Verdad? Yo me recuerdo cuando estaba pequeño, yo me quedaba admirado porque ponían a una mujer con un pañuelo así. ¿Verdad? En los mercados de nosotros, en los países latinos, ponían a una mujer con los ojos vendados y estaba un hombre hablándole y haciéndole preguntas y todo. Y era la manera que hacían que la gente consultara con ellos sus problemas y luego ya les cobraban y los estafaban, pero ellos tenían claves para hablar con la persona, ¿verdad? Y ellos sabían sus claves, porque él le habla con clave a la mujer que está con los ojos vendados, y por decir algo le dice, en clave le dice el color de la camisa del hermano y que tiene cuadritos pequeñitos en clave, y le pregunta y le dice, a ver, ¿me puede decir qué color es la camisa de este caballero? Y a la señora dice, me parece, vamos a ver, dice, pero ya lo sabe, pues, porque ya se lo pasó en clave. Me parece que es una camisa gris, sí, pero además, ¿qué diseño tiene? Tiene unos cuadritos muy pequeñitos. Muy bien, y entonces lo que hacían esas personas era que estaban adivinando, ya la gente débil venía y sacaba turno con un numerito y les cobraban 50 centavos en aquel tiempo, que era mucho dinero, y ya les contaban sus problemas y ya ellos tiraban las cartas y todo, y según la pobre gente, pues todas esas cosas son magia, esas, y las otras son engaño. Yo no dudo, porque lo verdadero no se puede quitar, o sea que nosotros nunca podemos negar los milagros del Señor, hermanos, porque el Señor hace milagros, pero cuando Él quiere. Se recuerda que en los versículos anteriores leímos, y esto haremos si Él lo permite. O sea que nosotros podemos orar por los enfermos y podemos orar por los endemoniados, y si el Señor lo permite, el Señor nos va a usar. Pero esos son los poderes del mundo venidero. O sea que todo lo sobrenatural no es de ahorita. No es para que estemos. Entonces por eso les decía que cuando uno es un cristiano sano, uno no anda buscando señales.
Y por eso hasta les dije que no se preocupen si el Señor no los sana. Y les puse de ejemplo el apóstol San Pablo, porque el apóstol San Pablo, el Señor le dijo, bástate mi gracia. Y era el perito, arquitecto, el campeón del evangelio, y que él oró y se sanaron muchas personas. Sin embargo, Dios a él le dijo, bástate mi gracia. Entonces, no nos enamoremos de los poderes del siglo venidero al grado de que nos vayamos a meter a problemas con Dios, porque miren, de la predicación no dice nada en la Biblia, pero de echar fuera demonios y sanar enfermos, el Señor dice que les va a decir, nunca os conocí. O sea que es el ministerio más peligroso que hay y es el que le gusta a casi todos los hermanos. Y es el ministerio que el Señor dice, nunca os conocí. Pero Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre, Señor, sanamos enfermos, nunca os conocí. Y hasta les dice, malditos. Imagínense, hermano, es peligroso enamorarse de los poderes del siglo venidero. Ahora, el Señor Jesucristo, yo quiero que ustedes, por favor, piensen un poco, porque el Señor Jesucristo mostró el siglo venidero. Él vino a esta tierra para enseñarnos el siglo venidero. O sea que Él vino aquí y Él hizo todo eso porque Él dice, miren esto que yo hago, esto es lo que va a existir en el milenio. En el milenio no va a haber enfermedad, en el milenio la gente se va a morir bien vieja. O sea que en el milenio la gente va a volver a vivir como al principio. Porque fíjese, los poderes del siglo venidero es estar sanos. Pero si ahorita usted se enamora de los poderes del siglo venidero, viene el Señor y lo sana, pues. Pero ¿cuánto tiempo va a vivir? 80, lo más. Entonces, esos poderes a la larga, hermano, usted quiere algo que sea eterno. Por eso es que en el siglo venidero, cuando Cristo establezca su reino, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. ¿Y de qué estamos hablando? Del capítulo 1, de que el Señor va a tener trono. ¿Sí o no? ¿Va a tener trono el Señor Jesucristo? Ahora, fíjense pues. Cristianos tradicionales. Un cristiano tradicional está esperando que Cristo regrese. Y el mensaje que él tiene bien impregnado en su ser es que en un momento el Señor Jesucristo va a aparecer en el cielo y se lo lleva. Fíjese, así está la mayoría de cristianos. Usted le habla a un cristiano y él le dice, yo estoy esperando que regrese Cristo para que Él me lleve. Y se lo va a llevar al cielo. Y el mensaje en la Biblia es otro. Porque el mensaje en la Biblia es, y por eso yo les dije que si alguien es nuevo, no se preocupe. Solo tiene que estudiar un poquito más y se va a ir ubicando para entender. Porque por un lado tenemos los cristianos que ya descubrieron los versículos donde dice que no se pasa la gran tribulación. Pero tenemos por el otro lado los cristianos que descubrieron los versículos que sí se pasa la gran tribulación. Entonces, si no enseñamos las dos cosas que ellos encontraron, porque ellos las encontraron pero no las saben explicar. O sea que en la tradición cristiana hay un grupo de cristianos que ya encontró los versículos que la iglesia pasa la gran tribulación y predican que la iglesia pasa la gran tribulación. Y otros cristianos encontraron los versículos donde se muestra que la iglesia no pasa la gran tribulación. Pero nosotros tenemos que orar porque para entender esas dos cosas tenemos que leer la Biblia y mostrar quiénes son los que no pasan la gran tribulación y quiénes son los que pasan la gran tribulación. Y cuando usted encuentre quiénes no pasan y quiénes pasan, usted se va a sentir bien contento porque va a decir, wow, yo quiero ser de los que no pasan. Pero ¿y si Dios quiere que pase? La va a pasar.
Ahora, noten por favor, porque estamos hablando de los poderes del siglo venidero, porque todo lo que Cristo vino a hacer se va a establecer aquí en la tierra. Por eso hay versículos que Él les daba claves a sus apóstoles. Vamos a leer unos versículos. Ya saben que el hermano Carrillo solo los pone a leer la Biblia, porque como yo ya sé que no la leen, aquí los pongo a leerla. ¿Amén? Aquí los pongo a leerla. Mire pues, vamos a leer Mateo 12, 28. Y quiero que se den cuenta de algo bien bonito en Mateo 12, 28. Ahí dice, pero si yo, o sea Jesús, está hablando Jesús, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, fíjese pues, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El reino de Dios es el siglo venidero. ¿Ok? El reino de Dios es el siglo venidero. O sea que el Señor Jesucristo va a establecer su reino, pero hasta en el milenio. Por eso se llama mundo venidero. Por eso se llama siglo venidero. Y por eso en Hebreos 11 dice que ellos, aunque tuvieron buen testimonio, no recibieron lo prometido. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ahora noten por qué. No es fácil, hermanos, ser un cristiano y mucho menos no es fácil entender la Biblia correctamente. O sea que podemos ser cristianos y se nos puede hacer fácil porque somos descuidados y no nos importa nada. Pero para ser un cristiano diligente se necesita orar, ayunar, se necesita pedirle a Dios que le muestre la realidad de la palabra. Fíjese que el reino de Dios, porque Jesús decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, si uno no le pone atención a Cristo y no estudia la Biblia bajo contexto, uno va a decir, entonces, ¿qué es realmente lo que Cristo está diciendo? Si Él se ponía a predicar, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros tenemos que averiguar qué quería decir Él con eso. Porque en otro lado nos dice, y si yo y si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, ¿cómo está, Señor? ¿Cómo está eso que el reino se ha acercado? Y ahora nos dices que al echar fuera demonios ha llegado. Entonces tenemos que poner mucha atención cómo habla Cristo. Porque si no, nosotros vamos a andar todos confundidos, vamos a andar, y perdónenme lo que les digo, pero esa es la realidad en nuestro tiempo, que usted le habla a un cristiano y él anda todo confundido, él anda todo mezclado, no mira la fotografía del propósito de Dios. Y lo que queremos nosotros es entender el propósito de Dios. Regresemos pues otra vez a Hebreos, y no se preocupe que le voy a explicar quiénes pasan la tribulación y quiénes no, se lo voy a explicar, pero queremos entender esto, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. El Señor Jesucristo, y ya es tiempo que nosotros bien ubicaditos sepamos que el Señor Jesucristo no se va a llevar a nadie a las estrellas, ni se lo va a llevar al cielo. Sáquese esa idea, porque eso lo que le va a impedir es que usted agrade a Dios. Porque lo que el Señor quiere es establecer su reino. Él quiere enseñarle, acuérdese que ¿cómo vamos a explicar que la tercera guerra que viene? Viene la tercera guerra mundial, usted tiene que saberlo. Y no se asuste. Al cristiano no lo asusta nada, hermano. Viene la tercera guerra mundial y se llama, ¿cómo? Armagedón. Se llama Armagedón. ¿Y qué va a pasar? De acuerdo a la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Usted sabe eso, ¿qué va a pasar? Se va a morir una tercera parte de la humanidad.
Pero dice que el Señor va a reunir a todos los reyes de la tierra. ¿En dónde? ¿En el valle de qué? ¿Cómo se llama? ¿El de la decisión? O también, ¿cómo se llama? Los que estudian conmigo, ¿cómo se llama? ¿El valle de qué se llama, Ricardo? De Josafat. Y dice que va a haber un terremoto y que se va, en vez de que se abra el mar rojo, porque mire, es que así como cuando ellos iban huyendo y se abrió el mar rojo, ahora en el tiempo final, cuando ya las naciones los tengan sitiados y que Cristo ponga sus pies en el monte de los olivos, ¿qué va a pasar? Se va a abrir una calzada, dice, para que el pueblo de Israel pueda huir. Pero imagínese usted los estragos que el Señor va a hacer, porque si Él mató a los egipcios, cuando se metieron al Mar Rojo, esa calzada, al nomás abrirla, imagínense, el Señor va a abrir una calzada con un terremoto, dice, en ese valle donde tiene reunidos a todos, solo imagínense al abrirse la calzada, ¿cuántos va a matar? ¿Cuántos? Y no va a que alguna calzada como la de nosotros, que más parece descalza, dijo aquel, ¿va? Porque a nosotros en nuestros países nos hacen calzadas y parecen descalzas, porque al ratito ni los carros caben. Ahora, noten por favor, el Señor Jesucristo va a regresar a esta tierra. Yo estoy hablando de esto porque el mundo venidero es importante que lo entendamos como cristianos. El mundo venidero no es que nosotros nos van a arrebatar y que el Señor nos lleva al cielo. Tenemos que entender, hay versículos claves para que entendamos esto. Vamos a ir a otros versículos. Vamos a Tesalonicenses. ¿Cuál es el de Tesalonicenses que lo recibiremos en el aire, Jorge? 4:17. Vamos a Primera Tesalonicenses, ¿verdad? Primera, es que aquí tengo enciclopedias también y tengo buenos ayudantes. Primera de Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros los que vivimos, eso es los que estén vivos cuando el Señor Jesucristo venga, dice los que hayamos quedado, porque después vamos a hablar de todo lo que va a pasar. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, pero noten pues, para recibir al Señor. Y eso es clave, para recibir, mire que no dice la Biblia que es para irse, yo no sé de dónde nos metieron que el arrebatamiento es para irnos. Si es para recibir. Para recibir. Por ejemplo, alguien de ustedes viaja a algún lugar y de repente llama por teléfono y le dice a su familia, ¿me puedes venir a recibir al aeropuerto? ¿Para qué es? ¿Para irse con él? Y entonces, ¿por qué a nosotros la tradición nos hizo creer que ese versículo quiere decir que es irnos con el Señor? Mire, dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Sí nos vamos a elevar, hermano. Sí nos vamos a elevar, porque hay que irlo a recibir al aire. Pero nos venimos con Él si somos vencedores. Si alguien es vencedor, se viene con Él. Pero si no es vencedor, hay que usar otros versículos para explicar lo que pasa con el que no se viene con Él. Ahora, como ya me metí, tengo que explicarlo, ¿verdad tú? Amén. Pero el siglo venidero, acuérdense que el siglo venidero es el milenio. El siglo venidero es el reino de Cristo. El mundo venidero es que el Señor va a regresar a esta tierra. Él viene de regreso, viene para reinar por 1000 años. Eso es lo que estamos esperando. Y por eso es de que los falsos testigos de Jehová se burlan de nosotros en algunos aspectos, porque ellos nos dicen, ustedes predican de que la gente se va a ir al cielo. Y aunque ellos pareciera que fuera otro grupo de judíos, porque ellos como no tienen el Espíritu Santo, ellos no entienden la realidad de la palabra. Ellos entienden puramente natural y lo tienen el concepto como lo tienen los judíos. Ellos están esperando que Cristo venga a reinar. Los judíos esperan a un Mesías. Los testigos de Jehová esperan que Cristo regrese a reinar. Y además no creen que es Dios encarnado, creen que es un hombre, un profeta, y que va a reinar. Pero nosotros, hermanos, tenemos el Espíritu Santo y a nosotros el Espíritu Santo nos mete a los detalles y a la vida espiritual.
Vamos a tocar hoy los aspectos para que entendamos el siglo venidero en una manera más clara. Vamos a ir a Apocalipsis 12. Apocalipsis 12. Y vamos a empezar desde el versículo 1. Yo sé que muchos de nosotros hemos estudiado muchas veces estas cosas, pero a veces todavía como que no estamos bien ubicados o no tenemos la foto. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Aquí el escritor Juan quiere que nosotros entendamos que es una señal, una señal. Y una señal es para que entendamos lo que está detrás de ella. Es una señal. Y miren cómo nos muestra Dios la iglesia. Y si somos buenos estudiantes de la Biblia, eso revela un poquito más que la iglesia, porque revela a toda la gente de fe. Si ustedes leen Hebreos 11, que con el tiempo vamos a llegar a Hebreos 11, ustedes se van a dar cuenta que en Hebreos 11 nos hablan de toda la gente de fe. Ahí está desde Abel, está Enoc, está Noé. Luego después de Noé nos hablan de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José. Después de José nos hablan de Moisés, nos hablan del pueblo de Israel, nos hablan de Rahab la ramera. Y después de eso nos habla de los jueces, nos habla de Gedeón, nos habla de Barak, nos habla de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Y a todos los pone como gente de fe. Entonces noten que la gente de fe empieza desde Abel hasta el último gentil, porque el justo por la fe vivirá. O sea que los gentiles también fueron alcanzados para ser gente de fe. Entonces esa señal cubre a toda la gente. Bañada del sol es el Nuevo Testamento. Con la luna debajo de sus pies es el Antiguo Testamento con la ley. Y las estrellas son los patriarcas. Todo tiene citas bíblicas. Ustedes tienen que aprender a interpretar la Biblia hermenéuticamente usando todas las figuras del Antiguo Testamento para poder decir lo que se va a decir en el Nuevo Testamento. Entonces ahí tenemos a toda la gente. Esa mujer tiene incluida a toda la gente de fe, toda. Del Nuevo Testamento representada por el sol, porque Cristo es el sol de justicia. De la luna, todos los que estaban bajo la ley, porque la luna es la ley, lo podemos confirmar con el Antiguo Testamento, y las estrellas eran los patriarcas. Sigamos leyendo, verso 2, miren lo que va a pasar pues con la gente de fe, estando encinta, o sea que la mujer, que es la iglesia, está embarazada. O sea que Dios así ve a la iglesia como una mujer embarazada. Estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Entonces para Dios es una mujer con todos los creyentes, con todos los de fe, desde Abel hasta el último gentil que va a entrar, y aparte de eso la ve como una mujer embarazada. Imagínense ustedes a la iglesia, pues está embarazada. Así la mira Dios. Así la mira Dios, como una mujer embarazada. Ahora, ustedes saben que hay versículos donde dice la Biblia que para Dios todos viven. Porque esa mujer embarazada, así la mira Dios, pero incluye en ella a los cristianos vivos y a los muertos. Ella, como una mujer embarazada, tiene a los cristianos vivos y a los cristianos muertos. Versículo 3, ahorita lo van a empezar a ver. Aquí nos dan la señal del diablo, o sea que el diablo siempre va a estorbar a la iglesia. Por eso hay señal, al lado de la señal de la iglesia va la señal del diablo, ese siempre va a molestar a la iglesia. Verso 4. Y no vamos a hablar ahorita del diablo. Y tampoco de esta, porque también ahí habla del diablo, de cómo el diablo se trajo a la tercera parte de los ángeles del cielo, etcétera, etcétera. Pero hoy dice ahí, miren lo que hace pues. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y él está esperando, mire, y las arrojó sobre la tierra,
Y el dragón se paró frente a la mujer, es lo que hace el diablo. Como dragón ya es la serpiente vieja, está frente a la mujer que estaba para dar a luz, o sea que ella siempre quiere dar a luz. Pero si ya entendimos que ella embarazada tiene a los cristianos vivos y a los muertos, quiere decir que cuando va a dar a luz es cuando resucitan de ella personas. Dar a luz es que resucitan. Mire, dice a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Comenzando con el Señor Jesucristo, el diablo no quería que resucitara. Versículo 5. Pero de todas maneras ella da a luz a su hijo varón, ya resucitó Cristo, pero acuérdense que nosotros resucitamos juntamente con Él. Porque si hermanos, si no le ponemos atención a la palabra, nosotros nunca vamos a estar ubicados, ni vamos a entender el mensaje de Dios. Y ella dio a luz un hijo varón. Es cierto que Cristo fue el primero en resucitar, pero la Biblia registra que nosotros morimos con Él y resucitamos con Él. Quiere decir que mire, con Él viene el hijo varón. Y ella dio a luz un hijo varón. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Pero el asunto es que es un hijo corporativo. No es solo Cristo. Es Cristo con nosotros, nosotros con Cristo. Porque si nosotros resucitamos con Cristo, solo que Él resucitó como la cabeza. Por eso es que a Moisés la cara le brillaba, porque la cara estaba, es la cabeza, es Cristo. Él va adelante de nosotros. Amén. Entonces, en todo va Cristo adelante, pero nosotros vamos atrasito de Él, porque somos uno con Él. Amén. Entonces miren, pues aquí, por eso es que se entiende la Biblia cuando uno la estudia adecuadamente y con responsabilidad. Dio a luz al hijo varón, y el hijo varón va a regir con vara de hierro todas las naciones. Si nos fuéramos a Apocalipsis, dice que el que venciere de nosotros va a regir las naciones con vara de hierro, porque nosotros somos uno con Cristo. ¿Ok? Entonces ahí está el hijo varón. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Para dónde va a ser arrebatado el hijo varón? Al trono de Dios. Entonces noten pues que ustedes van a darse cuenta que en este contexto que estamos leyendo está Cristo, pero también estamos nosotros. O sea que así como Cristo se llama hijo varón, todos los vencedores que tienen esta victoria igual a Cristo, se identifican como hijo varón. Ellos al resucitar son arrebatados al trono. Vamos a suponer, porque les voy a explicar. Ustedes se mueren, no les estoy deseando que se mueran, pero a lo mejor es bueno morirse. Pero mire, supongamos que nosotros nos morimos hoy. ¿Cuántos de ustedes sienten que ya se formó totalmente Cristo en ustedes y que están listos? Fíjense pues lo que les estoy diciendo. Si ustedes se murieran hoy, entonces ustedes no son parte de eso. Porque para ser parte de eso, hay que decir como Pablo, que terminó su carrera, hasta les dijo, imitadme a mí y yo a Cristo, porque en él se formó totalmente Cristo. O sea que cuando Pablo se murió como hijo varón, listo para reinar con Cristo. Por eso yo les pregunto, ustedes no están listos, pero no se aflijan, porque de todas maneras uno tiene su parte con Dios. Pero si nos morimos hoy y Cristo ya se formó totalmente en nosotros y somos irreprensibles, cuando llegue la resurrección, que es cuando Cristo regrese, nosotros nos manifestamos como hijo varón. Miren pues, verso 6, para que entiendan bien la palabra, dio a luz un hijo varón, y la mujer, ya sin estar embarazada, se va al desierto. ¿Ok? Entonces, si usted no es hijo varón, se va con la mujer al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten por 1260 días.
Los teólogos dicen que solo Cristo está incluido ahí, pero el asunto es de que cuando Cristo resucitó, no pasó esto. No pasó de que la mujer se fue al desierto y que por 1260 días, porque ahí son 3 años y medio. Y cuando María se fue a Egipto, y de Egipto llamé a mi hijo, y Cristo nació. Pero aquí no está hablando de el nacimiento de Cristo, sino que está hablando de la resurrección de Cristo. Y cuando el hijo varón resucite, los que son de la categoría de Cristo, faltan, y la mujer se va al desierto por 1260 días. En otros versículos tenemos que explicar, es la gran tribulación. Entonces noten pues que los que estaban muertos, que eran hijo varón, fueron arrebatados al trono, no a los aires, al trono. O sea que esa es una categoría de creyentes que resucita y que llega a donde está Cristo sentado. Él está en el trono y le llega todos los que murieron como hijo varón, que la vida de Dios se formó totalmente en ellos. Ahora, a los demás los mandan a la gran tribulación. ¿Okay? Usted tiene que tener claros esos pensamientos. Si no tiene claro esto, tampoco va a tener claros otros pasajes de la Biblia. Créame, todo encaja perfectamente. Si usted tiene un pasaje torcido, ya no le encaja con ningún otro. Pero si todos los pasajes usted los tiene derechitos, entonces cuando usted va encontrando las otras piezas, ya solo las va poniendo juntas. Ok, la mujer se fue al desierto. Entonces todos los cristianos que no fueron hijos varón, o sea que no estaban muertos, se van al desierto porque están vivos. Ellos están vivos. O sea que no eran hijo varón, pero ustedes me dijeron que no tienen la altura todavía. Entonces, si el Señor viniera hoy, resucita el hijo varón. Es más, ya le tuvo que haber llegado antes de venir, y nosotros nos iríamos a la gran tribulación, porque nosotros mismos estamos confesando de que no estamos preparados, y nos mandan al desierto por 3 años y medio. Todo cristiano que no esté listo como hijo varón, cuando él esté dispuesto a empezar a descender, tiene que entrar a la gran tribulación. Ahora, mire quiénes no entran pues, porque va a haber gente viva que antes de que los manden al desierto se pueden manifestar. Vamos al capítulo 14 de Apocalipsis. Porque sí, así como hay muertos que no pasan la gran tribulación, porque pues es lógico, ellos estaban muertos, resucitaron y se fueron al trono. Pero miren ahora en Apocalipsis 14 y versículo 1, dice, después miré, y el 12, 13 y 14, después lo vamos a explicar. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie, ya no está en el trono. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que la Biblia toda está en orden? Después miré aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, ya no está en el trono. O sea que ahí en el monte Sión ya viene con sus vencedores, ya viene descendiendo pues. Ya viene bajando, ya viene con su hijo varón y ahora está en el monte de Sión, y con él ahí recibe a otros. Mire, ahí recibe 144,000. Ahora, los testigos de Jehová dicen que son los líderes de ellos. Yo no lo creo, sinceramente no lo creo. Yo lo que puedo ver aquí, miren pues, porque ustedes tienen que saber que es señales, no es literal. Es señal porque Juan no habla cosas literales, él habla señales. La razón por la cual dice 144,000 es que se pueden contar. Se pueden contar, no es un número que no se puede contar. Como cuando uno dice, puedo contarlo hasta con mis manos, dice. O sea que es un grupo no tan grande. Y como los números tienen significado,
El 12 es autoridad. Es 12 por 12, 144 para el milenio. O sea que son los que van a gobernar con Cristo, así como habían 12 patriarcas, 12 discípulos. En figura nos está diciendo que esos van a reinar con Cristo como autoridad en el milenio. 12 por 12 por 1000. Entonces ellos, miren, tienen el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Ahí se recuerdan ustedes, y es bien importante porque muchos a veces, como oyen mensajes de que la marca de la bestia y que cuál será la marca de la bestia, hermano Carrillo, a mí me preguntan de todas partes, hasta me dice, hermano, ¿nos dejamos poner el chip? Porque el chip que Obama ya quiere que nos lo pongamos, y que esto y que el otro y que aquello. En la Biblia todas las marcas son espirituales, todas. Dice que estamos marcados los cristianos. Conoce el Señor este sello, dice, apártese de toda iniquidad los que invocan el nombre del Señor. Dice que tenemos un sello. Y la bestia también tiene sellados a los de él. Pero en la Biblia todas las marcas son espirituales. O sea que si tiene el nombre en su pensamiento, mire, mi pensamiento eres tú, Señor. Nosotros estamos sellados de la mente porque nosotros ya no podemos cambiar de pensamiento. Nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón. ¿Quién nos puede quitar esa marca? Estamos selladitos, mire. El nombre del Padre escrito en la frente, versículo 2. Estamos hablando de estos 144,000. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Son figuras. Versículo 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie, mire, por eso a mí a veces, no sé qué me da, porque a veces algunos hablan del cántico nuevo y a veces ni le atinan, y en la Biblia se le atina todo, solo es que usted lea la Biblia. Mire, ¿qué es un cántico nuevo? Es, si alguien no lo puede aprender, o sea que el cántico nuevo es algo que no lo pueden aprender todos. ¿Cómo le voy a decir a toda la iglesia que cante cántico nuevo si el cántico nuevo no lo pueden aprender todos? Porque significa, si usted puede cantar un canto y otro no lo puede cantar, es que usted tiene una experiencia distinta. Ninguno puede cantar la experiencia suya. Los salmistas, mire, es tan fácil, de veras, no nos hagamos bolas. Los salmistas cantaban cántico nuevo, ¿por qué? Porque cantaban sus experiencias. Cántico nuevo es que tú cantes tus experiencias. Pero muchos de nosotros no somos capaces de cantar nuestras experiencias. Algunos de los cristianos han engañado a su mujer y no son capaces de cantar ese cántico. Los salmistas los cantaban. Porque era su experiencia. ¿Verdad? ¿Quién de aquí puede cantar que se robó $10? Ellos lo hacían y se arrepentían en su cántico. Cántico nuevo es la experiencia tuya, es lo que tú estás pasando. Ellos, los 144,000, pueden cantar un canto que nadie lo puede cantar porque ellos pasaron por una experiencia. Acuérdate siempre, cántico nuevo es cantar tu experiencia. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y nadie podía aprender el cántico. El cántico nuevo es algo que no lo puede aprender nadie, sino aquellos 144,000. O sea que están teniendo la misma experiencia y ellos fueron redimidos de entre los de la tierra. ¿Se fijaron que ellos no estaban muertos? El hijo varón estaba muerto y resucita. Estos están vivos. Pero ahorita les digo cuáles son las calificaciones para no pasar la gran tribulación si estás vivo cuando empiece. Mira los requisitos, verso 4. Si los tienes, gloria a Dios. Ahora te pregunto, suponiendo que estás vivo, a ver si tienes estos requisitos. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. No es literal,
porque entonces muchos hermanos que vienen de una vida como aquel que les conté, entonces no va a tener participación, pues son vírgenes. En la Biblia, especialmente en Apocalipsis, las mujeres son doctrinas diabólicas, como Jezabel era una mujer que enseñaba a fornicar a los siervos de Dios. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Entonces, si nosotros somos de estos, creo que el versículo 5 todavía dice algo de eso, ¿o ya no? ¿Sí? Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vamos a suponer que resucitó el Hijo varón y nosotros estábamos vivos. Llenamos estos requisitos. Ustedes me están defraudando. Llenamos estos requisitos. Si no los llenamos, entonces ¿qué nos pasa? Somos de los que nos vamos a la gran tribulación. Ahora, fíjense, la tradición, pobrecitos los hermanos, porque están en la calle de la amargura, cantan bonito, danzan, predican, pero pobrecitos, porque ellos están norteados. Es rara la congregación que tiene la palabra, no sana doctrina, porque muchos le llaman sana doctrina a los legalismos. Pero vamos a hablar de gente que tiene revelación divina, que tiene pureza en sus conceptos. Entonces noten ustedes al decirles, porque yo me he juntado con los hermanos y me dice, ¿sabe qué me dicen cuando yo les digo que la iglesia pasa la gran tribulación? ¿Saben qué me dice? Señor, reprenda al diablo, hermano Carrillo. Y yo le digo, si supieran que la gran tribulación es la bendición más grande que Dios le puede dar a sus hijos para que se arrepientan y se purifiquen. Porque si no somos hijo varón, ni somos primicias, entonces ¿qué somos? Gente que necesita dar la altura. Y por eso es que dice la Biblia que la cosecha será arrebatada en el día de angustia y dolor desesperado. Y en sus bocas no falla. Bueno, entonces ahora, ¿qué tenemos? Tenemos que seguir leyendo porque si no somos hijo varón y tampoco somos primicias, pues tenemos que ser cosecha. Vamos con la cosecha, a ver qué sigue, verso 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, miren pues, qué lindo es esto, que tenía el evangelio eterno, no el evangelio de gracia. Leamos la Biblia como está escrita, hermano. Cuando uno la lee como está escrita, uno no se pierde en conceptos. Y vi volar por en medio, o sea, acto seguido, después de que las primicias se manifiestan, ya tenemos un grupo de hijo varón y ya tenemos un grupo de primicias. Unos se fueron al trono, los otros al monte Sión. El Señor va a seguir bajando, porque Él tiene que venir al aire. Él viene bajando. Entonces el arrebatamiento, decir que es un acontecimiento que de repente todos se van a ir, como lo ponen en los cuadros, que el avión y que se fue el piloto y todos los demás se caen y que todos salieron del cementerio. Usted se va a dar cuenta que la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña hijo varón, enseña primicias. Ahora, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tiene el evangelio eterno, se lo va a predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Evangelio eterno, pero ese no es para nosotros, porque nosotros somos cristianos. Nosotros fuimos salvos por el evangelio de la gracia para el evangelio del reino. Aquí a ellos, miren lo que les van a predicar, pues, porque esto no, aquí el cristiano entra en la gran tribulación, pero no para ser salvo, sino que entra porque es salvo. Pero miren lo que va a pasar con los de la tierra. Vamos a ver verso 7. El evangelio eterno, no se les olvide. Miren cómo le van a predicar, y es predicado por ángel, un ángel. Y el evangelio de nosotros no puede ser predicado por ángeles, es predicado por hombres. Dice a gran voz, temed a Dios, le dice a todos, mire,
A los hombres les va a predicar los ángeles y les va a decir a sus oídos, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esto es, pero hermanos, tremendo, porque se acabó el evangelio de la gracia. Ahora, si les explico cómo es que la iglesia entra a la gran tribulación y me ponen atención, van a captar. El Señor Jesucristo, Él está en el trono ahorita, está en el trono. Y si ustedes leen, dice que está intercediendo, o sea que Él ahorita intercede en el santuario celestial. Hay un santuario celestial donde Él está intercediendo ahorita. Pero cuando se termina la gracia, empieza aquí abajo el evangelio eterno. Se terminó la gracia y empieza el evangelio eterno, y Él se quita del santuario de interceder, se quita las vestiduras de sacerdote y se pone las de rey, porque va a empezar a bajar. Entonces, esa es la razón por la cual entramos a la gran tribulación, porque ya no vamos a tener quien interceda por nosotros. Nos quedamos sin intercesor. Él viene bajando como rey, y entonces, cuando ya no hay intercesor, a cada uno de los cristianos les toca salvarse por su vida. Tiene que dar su vida, porque ya no hay intercesor. Entonces, todo cristiano que se quedó, que no fue hijo varón y que no es primicia, es cosecha, tiene que morirse en la gran tribulación, lo va a matar la bestia. ¿Ok? Entonces no van a creer que es fácil lo que estamos esperando. Ven, Señor Jesús. Eso no van a creer que estamos esperando una fiesta. Estamos esperando un juicio. El día del Señor es un juicio sobre la tierra. Y viene, y dice que viene sin relación con el pecado. Ya no viene ya no es intercesor, ya no viene como juez. Entonces, al cristiano se le terminó la amnistía. Al terminársele la amnistía, entonces entra a la gran tribulación, y ahí ya Dios decide si te mueres si te mueres en el primer año, si te mueres en el segundo año, si te mueres en el tercer año, porque al examinar la Biblia hay quienes van a pasar toda la gran tribulación. ¿Ok? Entonces, adorad a aquel que hizo el cielo. Este ya es un mensaje para otra gente. Va a preparar gente. Va a preparar gente, porque la bestia va a dominar. Pero la bestia a los cristianos, el verdadero no se deja marcar, lo va a matar. Y va a haber gente del mundo que no se va a rendir a la bestia tampoco. ¿Por qué? Porque van a adorar al que vive. Sigamos leyendo, verso 8. Otro ángel le siguió, y miren lo que dice el otro. Ha caído Babilonia. Se acabó la iglesia católica. La gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones. Ahí se acaba la iglesia católica. Y a huir también, porque ellos también dicen que son de Dios. Así que a huir, porque el anticristo, esa es la caída de la iglesia católica. Verso 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, verso 10. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Ningún cristiano genuino se va a dejar marcar, porque entonces se va al lago de fuego, y al lago de fuego es para los que no son cristianos. Verso 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Verso 12. Aquí está la paciencia de los santos. Los judíos guardan los mandamientos, y los cristianos tienen la fe de Jesús. Ahí está la paciencia, pues. ¿Quién me va a decir a mí que la iglesia no pasa la gran tribulación, hermano? Entonces no va a entender la Biblia. Entonces ahí está la paciencia, verso 13. Y oí una voz desde el cielo me decía: escribe,
bienaventurados de aquí en adelante, porque son 3 años y medio, los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Es una bienaventuranza morirse en la gran tribulación. ¿Cómo vamos a predicar que no se pasa? Si es la única chance que tenemos si no dimos la altura. Pero se dan cuenta que hasta se pelean con uno los cristianos. Dicen, no, es que usted está torcido, es que mire. Y es la pureza de la palabra. No estoy jalando nada, no estoy torciendo, solo les estoy leyendo. Seguimos el verso 14. Miré y aquí una nube blanca y sobre la nube, ahí viene ya el Señor pues. Y sobre uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Va bajando pues, va bajando, verso 15. Y del templo de allá arriba salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado. La mies se maduró, pues maduraron los cristianos y Cristo va a meter la hoz. Y en la Biblia meter la hoz es que se va uno. Sigamos leyendo, verso 16. Y el que estaba sentado sobre la nube metió la hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Verso 17. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Mire, bueno, ya cegó el Señor, se llevó, ahí ya levantó pues a todos, ahí levantó a su iglesia. Pero ahora mire a quién le va a meter hoz pues. Verso 18. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Va a quitar de aquí de la tierra a todos los que estorban, que se llaman uvas. Nosotros somos trigo. ¿Ok? El trigo, la cosecha, el Señor mete la hoz, maduró en la gran tribulación, ya todos con el Señor. Luego mete hoz para quitar un montón de gente, la tercera parte. Y hablamos en el estudio que tuvimos esta semana, hablamos de que en la Segunda Guerra Mundial se murieron 95 millones de personas. Ahora que el Señor regrese, que ya hicimos los cálculos, que como ¿cuántos dijimos? Como 2.500 millones de gente. 2.500 millones de gente son la tercera parte. Imagínense. Mete la hoz. Dice que es un río de 200 millas, el río de sangre que llega hasta los frenos de los caballos. Imagínense. Scary, ¿eh? Scary. La tercera guerra mundial es scary, hermanos. La primera guerra mundial murieron 20 millones, la segunda 95 millones, la tercera 2.500 millones. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, aquí está buena la cosa. Hay que despertarlo. Gloria a Dios. Aleluya. Muy bien, entonces vamos con el verso 19. Yo no me preocupo porque a Pablo se le dormían también, ¿no? Así que, y hasta se le caían, por lo menos a mí no se me caen aquí. Están abajo ya, gloria a Dios. Dice: y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Verso 20. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y el lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1.600 estadios, que ya les dije que son como 200 millas. Versos 21. Perdón, dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable. Bueno, dejémoslo ya por ahí, ya se me terminó el tiempo. Yo sabía que ya me había pasado, pero no quería voltear a ver. ¿Cuántos ya entienden mejor ahora? Pero ya vieron que tantos años hemos estudiado que hasta el fin pues vamos encontrando las piezas. Poquito a poco, usted se le va a ir aclarando. Y por eso les dije, los que no están yendo a células vayan, porque yo en las células ahí pues estamos estudiando muchas cosas que al venir a la reunión a usted se le hacen más fáciles. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, porque en esta noche tú quieres que alcancemos a ver lo que es el siglo venidero.
que tú quieres que veamos el mundo venidero, el cual no lo sujetó Dios a los ángeles, sino que te lo ha dado a ti, Señor. Tú eres el rey, tú eres el que vas a reinar en esta tierra, pero para poder entender nosotros cómo se va a establecer su reino aquí en la tierra, nosotros tenemos que encontrar todos los detalles. Por eso te pedimos que por favor nos ayudes para estudiar la palabra con humildad. Queremos abrir nuestro espíritu, queremos entender las señales, queremos entender la escritura. Y si tú tienes misericordia de nosotros, vamos a ir entendiendo poquito a poco y nos vas a preparar para tu venida. Señor, gracias porque tú quieres que nada, absolutamente nada, nos haga sentir miedo, sino que sepamos, Señor, que podemos y tenemos la oportunidad de dar la altura sin persecución. La razón por la cual, Señor, el hijo varón y las primicias tienen la oportunidad de ser arrebatados antes de la gran tribulación es porque podemos dar la altura sin que nos persigan. Y ese es un privilegio bien alto, dar la altura sin que nadie nos persiga. Pero de todas maneras, Señor, si en tu voluntad está que a nosotros nos toca pasar y nos tienen que perseguir para dar la altura, lo único que te pedimos es que nos ayudes para permanecer en fe. Muchas gracias en esta noche, Señor, y el pueblo de Dios dice, amén. ¿Alguien tiene